y las tapas siempre son llamativas, despiertan el debate. Está fuerte la de hoy. Sí, nosotros elegimos esta tapa, Yo Maté, la verdad que lamentablemente cobra actualidad casi a diario con diferentes casos. Empezamos a pensar el tema a partir de los casos de los que se denominan justicieros, justicia por mano propia o defensa propia, legítima defensa, los casos en los cuales personas sufrieron algún asalto o violencia y respondieron con agresiones matando a la persona que los había asaltado, y salir, digo, me parece que es un debate que requiere múltiples cosas para considerar. Por un lado está lo que subyace, que es el tema de la inseguridad o la falta de seguridad en determinados lugares, pero también qué le pasa a la persona que decide responder de esta manera, claro, porque no queda indemne. Claro. Ese es el buen cambio de perspectiva que tiene, porque es Yo Maté, el tramo del justiciero, ¿no? ¿Qué pasa después con esa persona? Exactamente, por eso hablamos con psicólogos para que cuenten, digo, trajimos casos no solamente los últimos, sino casos que son mucho más antiguos respecto de qué les pasa, tienen por lo general que cambiar de vivienda, terminan con pánico, con miedos, terminan con asistencia psicológica, terminan arrepentidos en muchos casos, y bueno, también le realizamos una entrevista a uno de los casos más emblemáticos, porque tal vez una de las personas públicas que auspiciaba el tema de la justicia por mano propia, como Babi Echecopar, cuando sufrió un caso en su propio domicilio. Muy violento además en ese caso, ¿no? Y cómo cambia de postura. Él ahora plantea, dice, es como que un avión que explota en el aire, se destruyó mi familia. Digo, tiene una visión muy crítica. La verdad que es un tema de debate en el cual uno no debería esperar sufrir en carne propia para poder tomar un poquito de distancia y poder analizarlo en perspectiva de qué le pasa a la sociedad con estos casos. Y también analizamos cuáles son los casos, porque también habló el presidente Mauricio Macri diciendo que la persona esta que había asesinado a quien intentaba asaltarlo debería estar en su casa, tranquilo en su casa. Obviamente tranquilo no puede estar, pero ¿cuáles son los casos en los que se considera que es legítima defensa y cuáles no? Porque no es la ley, no es que vos te defendés y es igual para todos, depende de si fue en tu casa o en la puerta de tu casa. Hay un concepto que es la continuidad de la agresión. Si después de la agresión vos tenés la cabeza fría como para tomarte unos segundos, ir a buscar un arma y perseguir, entonces ya hay emoción violenta o legítima defensa, ya no está contemplado. El famoso caso del ingeniero Santos, que fue una larga persecución. Exacto. Con el auto hasta que finalmente llega y asesina a los dos ladrones. Exactamente. Entonces hay un montón de aristas para tener en cuenta, que son un debate, me parece, la seguridad siempre es un tema de debate, porque las grandes ciudades es una de las preocupaciones, y también abordarlo desde otro aspecto, qué pasa cuando uno mata aunque esté defendiendo la vida de su familia. Claro, creo que ese es el gran dilema, ¿no? O sea, que hay muchos que se están armando porque quieren defender lo suyo. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esto? Desde lo personal, este trauma que vos decías, y desde la misma acción, digo, porque armarse para responder también genera una respuesta en el delincuente que viene, ¿no? Es todo un gran debate. Mira, creo que fue el domingo, hay una entrevista muy interesante a Beatriz Arlo, también planteando este tema y planteando algo que nosotros después retomamos para el editorial de la revista, que tiene que ver con que cuando sos una personalidad pública, más aún un funcionario de gobierno, tenés otra responsabilidad respecto de tus palabras. Vos no podés pasar por encima de la justicia y decir tiene que quedar libre o no, y tenés que llamar a la moderación. Digo, en este caso creo que el ministro de Justicia, Germán Garabano, fue mucho más prudente en sus declaraciones después de que se conocieron estos casos de justicieros o vengadores, o como se los llama popularmente. Y si bien digo la sociedad busca los recursos para defenderse ante los casos de inseguridad, digo, también me parece que desde el poder político, desde la justicia, tienen que poner un poco de prudencia para estos casos. ¿Qué más tenemos, Gabriela, en esta edición de 23? No fue el único caso de violencia de esta semana, porque también abordamos la tragedia en Moreno, con esa fiesta a la cual fue convocada ya con idea de que se generaran emulando la película, ¿no? Exacto, del proyecto Triple X, así que abordamos también eso porque nos enganchó justo con el cierre de la revista, así que podemos incluirlo dentro de todos los casos de violencia. Y tenemos también, bueno, notas de política, tratamos de desentrañar un poco lo que es el sistema
En lugar del sistema solar, el sistema de planetas peronistas, con tantas agrupaciones nuevas que hay entre el grupo Fénix, el grupo Esmeralda, digo, a ver quiénes están jugando en cada lado. Hay una infografía que se ve en la revista que es muy clara, ¿no? Sí, hicimos un pequeño sistema solar peronista para ver quiénes están orbitando sobre los diferentes grupos del peronismo. El último fue el grupo Fénix que se creó, y ahí tenemos el sistema solar y quiénes están, Diego Massa, Cristina, Scioli, quienes intentan jugar, porque ya están pensando todos, se recuperan muy rápido de la derrota, ya están todos pensando en las elecciones del año que viene, que hay elecciones legislativas, y que suelen ser una prueba para el que... Un termómetro de lo que se viene. Para el Poder Ejecutivo es una prueba porque además el gobierno actual no tiene mayoría propia en el Congreso, entonces necesita sumar fuerzas, y la oposición considera que es un momento importante como para salir a marcar presencia y reforzarse. Y hablando del gobierno y de Macri, también les contamos en esta edición de la revista 23 una especie de polideportivo macrista. No porque vaya a ser como Carlos Menem, que hizo canchas en la Quinta de Olivos, sino porque Macri quiere traer todas las competencias deportivas mundiales que se puedan a Argentina en esta mezcla de negocios y deporte. Le pidió a sus funcionarios y sus legisladores, sobre todo los que están más vinculados con temas de deportes, que gestionen el ingreso otra vez de la Argentina para hacer fecha de la Fórmula 1. También quiere traer el Mundial de Básquet, sigue batallando por los Juegos Olímpicos, ya le dijeron que no, pues los Juegos Olímpicos últimos fueron en Brasil. Vienen los Olímpicos de la Juventud. Eso sí se hacen en Buenos Aires, pero los Juegos Olímpicos grandes, digo, no van a ser, por lo menos en los próximos 2 mundiales, no vuelven a América Latina. Bueno, está bien. Y como siempre tenemos entrevistas a figuras del espectáculo, La Vidriera, para que la gente se mire, y también las columnas políticas y económicas, la columna de opinión y de Marcelo Slotoviazda, hablando de en qué gasta el gobierno y por qué a algunos sectores los subsidia y a otros no. Digo, muy interesante. Ernesto Tenenbaum, Felipe Piña, Ricardo Forster, digo, todos nuestros columnistas habituales en esta edición de 23. Bueno, y esto a partir de esta noche en todos los kioscos, ¿no? Así es, ya está disponible esta noche. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Nos despedimos entonces hasta la semana que viene con el nuevo número de 23. Muy bien, hasta la semana próxima. Bueno, y nosotros ahora hablábamos hoy de este tiroteo que se produjo frente a un super chino. Allí está nuestro móvil con Rodolfo Morel. Rodolfo, adelante, buenas tardes.